Dicen que los hijos son el reflejo de los padres, pero esa noche, bajo las luces ámbar de aquel restaurante pretencioso, rogué al cielo que eso fuera una mentira. Yo soy Lutgarda, y a mis 72 años, con las manos curtidas por el trabajo y el corazón remendado tras décadas de soledad elegida, aprendí que la ingratitud tiene el filo más cortante que cualquier cuchillo de cocina. No soy una mujer desvalida, ni una viuda llorosa que busca consuelo en las esquinas. Me divorcié hace 40 años, cuando entender que la libertad valía más que un anillo de oro era casi un pecado. Levanté un imperio de telas desde la nada, eduqué a mi único hijo con el sudor de mi frente, y jamás pedí nada a cambio, salvo respeto. Pero el respeto, al parecer, era una moneda que mi hijo Rogelio había dejado de usar hacía mucho tiempo. Todo comenzó con la invitación al 7º cumpleaños de mi nieta, Valentina. Rogelio me llamó por teléfono 2 días antes, con esa voz apresurada que usaba cuando quería algo o cuando intentaba ocultar su nerviosismo. Me dijo que sería una cena exclusiva, en Le Jardin, el restaurante de moda en la ciudad, ese donde los platos tienen nombres en francés que nadie sabe pronunciar, y las porciones son tan pequeñas que parecen una burla al hambre. «Ponte elegante, mamá», me advirtió, sin preguntarme cómo estaba. «Vendrá gente muy importante, socios del bufete, inversores. Tengo que dar una buena imagen». Colgué el teléfono con un sabor amargo en la boca. ¿Dar una buena imagen? ¿Acaso yo, su madre, la mujer que le pagó la carrera de Derecho vendiendo metros de lino y seda hasta que me sangraban los dedos, era una mancha en su imagen? Sin embargo, el amor de madre es ciego, o al menos, decide vendarse los ojos voluntariamente para no ver el precipicio. Llegó la noche del sábado. Elegí un traje sastre de color gris perla, confeccionado por mí misma con una lana fría italiana que guardaba para ocasiones especiales. Me coloqué mis pendientes de perlas, discretos pero auténticos, y tomé mi viejo bolso de cuero negro, ese que me ha acompañado en 1000 batallas y donde siempre llevo mi chequera, por si acaso. Me miré al espejo y vi a una mujer digna. No vi a una anciana decrépita. Vi a Lutgarda, la empresaria, la madre, la abuela. Al llegar al restaurante, el aire acondicionado me golpeó como una bofetada helada. El lugar olía a lavanda artificial y a dinero nuevo. Había un murmullo constante, ese ruido de copas de cristal chocando y risas ensayadas que la gente rica usa para llenar los silencios incómodos. Vi a Rogelio en el centro del salón, gesticulando exageradamente frente a un grupo de hombres con trajes oscuros y mujeres que parecían competir por quién llevaba más joyas encima. Mi nuera, Estefanía, estaba a su lado, sonriendo con esa rigidez de quien lleva unos zapatos demasiado apretados. Me acerqué a ellos con paso firme, sosteniendo el regalo de Valentina, una pequeña caja de madera tallada, donde había guardado una cadena de oro que perteneció a mi abuela. No era un iPad ni un juguete de plástico, era historia, era legado. «Buenas noches», dije, tratando de que mi voz sonara cálida a pesar del ambiente gélido. Rogelio se giró. Su mirada me escaneó de arriba abajo. No hubo un beso, ni un abrazo, solo un gesto de alivio al ver que no iba vestida de vieja, como él solía decir con desprecio. «Mamá, llegaste», dijo, mirando su reloj. «¿Estás bien? Feliz cumpleaños a mi niña». Busqué con la mirada a Valentina, que corría entre las mesas con un vestido de tul rosado que parecía picarle. «Sí, luego la saludas», me cortó Rogelio tomándome del brazo con una fuerza innecesaria. «Escucha, mamá, tenemos un problema de logística». Sentí un nudo en el estómago. Conocía ese tono. Era el mismo tono que usaba cuando era adolescente y rompía algo valioso, o cuando necesitaba dinero extra en la universidad y no sabía cómo pedirlo. Pero esta vez, sus ojos no mostraban arrepentimiento, sino una determinación fría, calculadora. Señaló una mesa larga, impecablemente decorada con centros de mesa de orquídeas blancas, situada en el centro del salón, bajo la lámpara de araña más grande. «Esa es la mesa principal», explicó en voz baja, casi susurrando para que nadie más oyera. «Ahí se sentarán el señor Montalvo, el director del banco,
y los socios mayoritarios. Es gente muy influyente, mamá. Gente de la que depende mi ascenso. Necesito que la conversación fluya, que hablemos de negocios, de política, temas densos. Lo miré a los ojos, esperando que terminara la frase, aunque mi corazón ya sabía lo que venía. ¿Y? Pregunté, manteniendo la barbilla en alto. Y, bueno, tú sabes cómo eres. A veces te pones a contar historias del pasado, de cuando cosías para la gente del barrio, o de tus telas, y eso, honestamente, no encaja con este perfil. No quiero que te sientas incómoda si no entiendes de lo que hablamos. La indignación me subió por la garganta como bilis caliente. ¿Que yo no entendería? ¿Yo? Que negocié contratos con proveedores internacionales sin saber inglés, solo con una calculadora y mi instinto. ¿Yo? Que levanté un negocio cuando las mujeres necesitaban permiso del marido para abrir una cuenta bancaria. Entonces, ¿dónde me siento, Rogelio? Mi voz salió más tranquila de lo que me sentía por dentro. Era la calma antes de la tormenta. Él señaló hacia el fondo del restaurante. Allá, cerca de las puertas batientes de la cocina, donde el ruido de los platos sucios era constante y la luz era más tenue, había una mesa redonda y baja. Estaba rodeada de sillas altas para bebés y cubierta de manchas de jugo y migajas de pan. Allá, dijo sin un ápice de vergüenza, con los niños y con las niñeras. Estarás más cómoda. Podrás cuidar a Valentina y a sus primos. Además, pedí un menú infantil para esa mesa, hamburguesas y papas fritas. Algo sencillo que te gustará más que el pato a la naranja que serviremos aquí. El mundo se detuvo por un segundo. El ruido del restaurante se convirtió en un zumbido lejano. Miré la mesa principal, con sus copas brillantes y sus cubiertos de plata. Luego miré la mesa del rincón, el exilio, el lugar donde se esconde lo que no se quiere mostrar. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, me estaba desterrando. Me estaba diciendo, sin usar las palabras exactas, que yo era un estorbo, que mi presencia, mi historia y mi dignidad no eran dignas de sus adultos influyentes. Me estaba reduciendo a una niñera gratuita, a una presencia invisible que debía ser ocultada junto a la cocina. Podría haber gritado, podría haberle dado una bofetada allí mismo, frente a sus preciosos socios, y haberle recordado quién le limpiaba la nariz y quién le pagó ese traje italiano que llevaba puesto. Pero Lutgarda no hace espectáculos. Lutgarda observa, procesa y actúa cuando es el momento. Está bien, dije. Fue un susurro seco. Rogelio soltó el aire, aliviado, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Sabía que lo entenderías, mamá. Eres la mejor. Te pediré una copa de vino de la casa para que te la lleven allá. Me dio unas palmaditas condescendientes en el hombro y se dio la vuelta para recibir al tal señor Montalvo con una sonrisa de tiburón. Caminé hacia la mesa del fondo. Cada paso me dolía en el alma. Sentía las miradas de los camareros, que se daban cuenta de la maniobra. Sentía la lástima en sus ojos, y eso me quemaba más que el desprecio de mi hijo. Llegué a la mesa de los niños. Había 3 niñeras jóvenes, chicas inmigrantes que me miraron con sorpresa al ver a una señora elegante sentarse entre el caos de crayones y servilletas sucias. «Buenas noches, señora», dijo una de ellas, haciéndome un espacio. «¿Busca a algún niño?» «No, hija», respondí, dejando mi bolso de cuero sobre una silla manchada de ketchup. «Soy la abuela de la cumpleañera. Mi lugar está aquí, al parecer». Me senté. La silla era incómoda, de madera dura. Desde mi posición, tenía una vista perfecta de la mesa principal. Vi a Rogelio reír con la boca abierta ante un chiste del banquero. Vi a Estefanía nerviosa, sirviendo vino. Los vi brindar. Nadie miró hacia mi rincón, ni una sola vez. Durante las siguientes 2 horas, fui un fantasma en la fiesta de mi propia nieta. Valentina vino un par de veces. Me dio un abrazo rápido y volvió a correr. Las niñeras, avergonzadas por la situación, intentaron atenderme lo mejor que pudieron. Me ofrecieron agua, me limpiaron un espacio en la mesa. ¿Quiere que le pida algo de la carta principal, señora?, me preguntó una de ellas en voz baja.
Ese menú de niños son puros nuggets congelados. No te preocupes, le sonreí con tristeza. Comeré lo que me den. Hoy estoy aprendiendo una lección, y las lecciones a veces se tragan con comida fría. Comí unas papas fritas que sabían a cartón y observé. Observé la vanidad de mi hijo. Observé cómo se desvivía por impresionar a gente que, yo lo sabía por experiencia, lo olvidaría en cuanto salieran por la puerta. Rogelio estaba tan ocupado siendo un hombre de mundo, que se olvidó de que la mujer que lo hizo hombre estaba sentada junto a la puerta del baño. El tiempo pasó lento, espeso. La humillación se fue asentando en mi pecho, transformándose de dolor agudo a una piedra fría y pesada. No lloré. Las mujeres como yo no lloramos en público. Guardé cada detalle, cada gesto de desprecio, cada risa que venía de la mesa principal. Finalmente, llegó el momento de la cuenta. El restaurante se fue vaciando poco a poco. Los adultos influyentes comenzaron a despedirse. Rogelio, eufórico, se levantó para estrechar manos y dar abrazos. Parecía que la noche había sido un éxito rotundo para él. ¡Todo a mi cuenta!, gritó con esa voz impostada de generosidad. Ha sido un honor tenerlos aquí. El camarero principal, un hombre serio con chaleco negro, se acercó con la carpeta de cuero que contenía la factura. Rogelio, sin siquiera mirar el total, sacó su tarjeta de crédito dorada, esa que le encantaba exhibir, y la colocó sobre la bandeja con un gesto teatral. Desde mi rincón, entre los platos sucios de los niños que ya se habían ido a jugar al área recreativa, lo vi todo. Vi la confianza arrogante en su postura. Vi cómo se aflojaba la corbata, sintiéndose el rey del mundo. El camarero se retiró y volvió a los pocos minutos. Pero esta vez, su paso era diferente. No había deferencia en su andar, sino esa incomodidad profesional de quien trae malas noticias. Se inclinó hacia el oído de Rogelio y susurró algo. Vi cómo la cara de mi hijo cambiaba de color. Primero se puso roja, luego de un gris cenizo. «¡Imposible!», exclamó Rogelio, lo suficientemente alto para que varias cabezas se giraran. «Pásala de nuevo. Esa tarjeta tiene fondos ilimitados. Es un error de su máquina». El camarero, imperturbable, volvió a irse y a regresar. Negó con la cabeza suavemente. «Lo siento, señor. Declinada. El banco indica fondos insuficientes o bloqueo por seguridad. ¿Tiene otra forma de pago?». Rogelio empezó a sudar. Lo vi rebuscar en su billetera. Sacó otra tarjeta. Se la dio con manos temblorosas. El señor Montalvo y los otros socios, que estaban a punto de irse, se detuvieron. La atmósfera de éxito se evaporó en un instante, reemplazada por un silencio denso y vergonzoso. La segunda tarjeta también fue rechazada. «Señor, la cuenta es considerable», dijo el camarero, elevando un poco la voz, perdiendo la paciencia. «Incluye varias botellas de Dom Perignon y el menú de degustación para 12 personas. Necesitamos resolver esto ahora». Rogelio miró a su esposa. Estefanía negó con la cabeza, aterrorizada. Ella no manejaba dinero. Él nunca se lo permitía. Los amigos influyentes empezaron a mirar sus relojes, a carraspear, a intercambiar miradas de incomodidad. Nadie se ofreció a ayudar. Nadie sacó su billetera. Eran ricos, sí, pero eran de esos ricos que no perdonan el olor a fracaso en los demás. Fue entonces cuando los ojos de Rogelio, desesperados, inyectados en pánico, recorrieron el salón buscando una salida. Y me encontraron. Me encontraron a mí, a Lutgarda, sentada sola en la mesa de los niños, con mi bolso de cuero viejo sobre el regazo y una servilleta de papel en la mano. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi el terror de un niño pequeño que se ha perdido en el supermercado. En los míos, él debió ver algo que no esperaba. No había compasión inmediata. No había la sumisión de la madre que corre a salvarlo. Había silencio. Me levanté despacio, alisando mi falda de lana fría. Tomé mi bolso con calma deliberada. No caminé hacia él. Me quedé allí, de pie, junto a la puerta de la cocina, convertida en una estatua de dignidad en medio de su desastre. Él me había sentado con los niños porque los adultos influyentes pagaban las cuentas y tomaban las decisiones. Bueno,
Ahora el adulto influyente no podía pagar ni el agua. El camarero miraba a Rogelio esperando una respuesta. El señor Montalvo frunció el ceño, decepcionado. «Rogelio, esto es inusual», dijo el banquero con frialdad. «Pensé que la situación financiera del bufete era sólida». Lo es. Es solo un error del sistema», balbuceaba mi hijo, con el sudor cayéndole por la sien. Me miró de nuevo, suplicante. Movió los labios formando una palabra muda. «Mamá». En ese instante sentí como algo se rompía definitivamente dentro de mí, pero también sentí como algo antiguo y poderoso despertaba. La Lutgarda que había construido un negocio de la nada, la mujer que no le debía un centavo a nadie, estaba de vuelta. Y esa mujer no iba a ser tratada como un mueble viejo nunca más. Sostuve su mirada, y por primera vez en mi vida, no corrí. Me quedé quieta, apretando el asa de mi bolso, sintiendo el peso de mi chequera dentro, esa que podía pagar la cena 10 veces sin pestañear. Pero él me había puesto en la mesa de los niños, y los niños no pagan cuentas de adultos. Esa noche no terminó con gritos, ni con un escándalo de telenovela. Ojalá hubiera sido así. El ruido a veces espanta a los demonios, pero el silencio los alimenta. Me levanté de aquella mesa infantil, con las rodillas crujiendo más por la ira que por la artrosis, y caminé hacia donde mi hijo se deshacía en sudor frío frente al camarero. «Permiso», dije. Mi voz sonó como el chasquido de un látigo seco. Rogelio se apartó, casi agradecido, como un perro apaleado que cede el paso al dueño. Saqué mi chequera del bolso, esa vieja chequera de cuero repujado que él siempre miraba con desdén por considerarla arcaica. Con pulso firme, sin que me temblara ni una sola falange, escribí la cifra. Era una suma obscena, una cantidad que hubiera alimentado a una familia entera durante 3 meses. Arranqué el cheque y se lo tendí al camarero, ignorando olímpicamente la mano extendida de mi hijo. «Lamento el inconveniente, joven», le dije al empleado, mirándolo a los ojos. «Cobre esto. Tiene fondos. Mi palabra vale más que cualquier plástico dorado». El señor Montalvo, el banquero influyente, me observó con una ceja arqueada. Había curiosidad en su mirada, y quizás una pizca de respeto que no le había concedido a Rogelio en toda la velada. «Doña Lutgarda», dijo Montalvo, reconociéndome por fin, quizás recordando alguna vieja transacción de mis tiempos de gloria. «Siempre es un placer ver que la elegancia no se ha perdido en esta ciudad». Asentí levemente con la cabeza, una reverencia mínima, de igual a igual. No miré a Rogelio, no miré a mi nuera Estefanía, que parecía querer fundirse con el papel tapiz. Me di la vuelta y salí del restaurante Le Jardin, sin esperar el postre, sin despedirme de nadie, dejando atrás el olor a lavanda barata y la vergüenza ajena. Esa noche no dormí. Me senté en mi sillón de lectura, con una taza de té de tila que se enfrió sin que yo le diera un sorbo, y miré la oscuridad de mi sala. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un mercado a gritos. ¿Cómo era posible? Rogelio era socio de un bufete prestigioso. Vivía en una casa en las Lomas que parecía un castillo. Cambiaba de coche cada año. ¿Cómo podía ser rechazada una tarjeta por fondos insuficientes? Y no una, sino 2. La duda es como una termita, pequeña, silenciosa, pero capaz de derrumbar una viga de roble si le das tiempo. Y yo no pensaba darle tiempo. A la mañana siguiente, domingo, el sol entró por la ventana con una claridad ofensiva. Me lavé la cara con agua helada y me miré al espejo. Las ojeras marcaban mi rostro, pero mis ojos, esos ojos negros que heredé de mi padre, brillaban con una lucidez peligrosa. La madre abnegada se había quedado en la mesa de los niños, manchada de ketchup y olvido. Quien despertó esa mañana fue la Lutgarda que negociaba precios de algodón en los muelles de Veracruz, a los 40 grados a la sombra. Fui a mi estudio, una habitación que llevaba años usando solo para coser y guardar recuerdos. Abrí el viejo archivero metálico gris, ese que Rogelio siempre decía que debía tirar a la basura para comprar algo digital. Allí, entre carpetas de cartón amarillento, estaba mi vida financiera.
O al menos, lo que yo creía que era mi vida financiera. Busqué el documento que firmé hacía 5 años. Lo recordaba perfectamente. Una tarde lluviosa, Rogelio había llegado con un notario amigo suyo a la casa. «Mamá, ya tienes 67 años. No tienes por qué estar yendo al banco a hacer filas, ni peleándote con los inquilinos de las bodegas. Firma este poder general para pleitos y cobranzas y para actos de administración. Yo me encargo de todo. Tú solo descansa, te lo mereces». Y yo, tonta, vieja sentimental, confié. Firmé. Le entregué las llaves del reino al príncipe que, resultó ser, no era más que un bufón con ropa cara. Tomé el teléfono. No llamé a Rogelio. Llamé a Jeremías. Jeremías no era un adulto influyente. Era un contador jubilado, un hombre de 80 años que usaba tirantes, fumaba puros baratos y tenía la mente más afilada que una navaja de rasurar. Había llevado los libros de mi fábrica de telas durante 3 décadas. Era el único hombre en la tierra que conocía el valor de cada centavo que yo había ganado. «Jeremías», dije cuando contestó con su voz ronca de fumador, «necesito que vengas a casa. Y trae tu lupa, porque vamos a buscar pulgas en un perro de pedigrí». Llegó 1 hora después, con su maletín de cuero gastado y esa lealtad inquebrantable de la vieja escuela. Le serví café negro y le conté lo del restaurante. No omití detalles. Le hablé de la mesa junto al baño, de la humillación y de las tarjetas rechazadas. Jeremías escuchó en silencio, asintiendo gravemente. Cuando terminé, dejó la taza sobre la mesa con un tintineo suave. «Lutgarda», dijo mirándome por encima de sus gafas bifocales, «el dinero no desaparece por arte de magia. Si a un abogado de su nivel le rebotan las tarjetas, es porque el hoyo es más profundo de lo que se ve. Necesitamos ver los movimientos del registro público de la propiedad y las cuentas mancomunadas». «Hazlo», ordené. «Tengo mis claves de acceso antiguas, nunca las cambié. Aunque Rogelio me dijo que ya no servían. Vamos a ver si es cierto». Nos sentamos frente a mi vieja computadora de escritorio. Tardó en arrancar, tosiendo como un motor viejo. Pero funcionó. Entramos al portal del banco. Mis manos, que tantas veces habían acariciado telas finas, ahora tecleaban con furia contenida. Lo que encontramos me heló la sangre más que el aire acondicionado del restaurante. Las cuentas de ahorros, esas que yo había destinado para mi vejez y para la educación universitaria de Valentina, estaban esqueléticas. De los ahorros de toda una vida, quedaban apenas migajas. Pero eso no fue lo peor. Jeremías, con su habilidad de sabueso, entró al registro de propiedades en línea. Yo poseía 3 bienes raíces importantes: la casa donde vivía, el edificio de la antigua fábrica que ahora rentaba como bodegas industriales, y un pequeño departamento en la playa. «¡Dios santo! ¡Lutgarda!», susurró Jeremías palideciendo. Me acerqué a la pantalla, entrecerrando los ojos para leer la letra pequeña. El edificio de las bodegas tenía 3 hipotecas grabadas en los últimos 4 años. 3. Estaba hipotecado hasta los cimientos. El dinero de esos préstamos había ido a parar a una cuenta a nombre de una sociedad anónima llamada Inversiones R&E. Rogelio y Estefanía. «Me está robando», dije. Las palabras salieron de mi boca sin emoción, como si estuviera leyendo la lista de la compra. «Mi propio hijo me está robando». «No solo te está robando, mujer», dijo Jeremías, señalando otra línea en la pantalla. «Mira esto. Hay un aviso preventivo sobre tu casa. Esta casa». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi casa, mi refugio, el lugar donde él dio sus primeros pasos, donde yo lloré mi divorcio, donde cosí hasta el amanecer para pagar su título. «¿La ha puesto en garantía?», pregunté, con un hilo de voz. Parece que intentó usarla como aval para un préstamo personal hace 2 semanas. «El trámite está en proceso. Si no lo detenemos, en 1 mes esta casa podría pertenecerle al banco si él deja de pagar. Y por lo que vimos anoche, ya dejó de pagar». Me dejé caer en el respaldo de la silla. La magnitud de la traición era física. Me dolían las articulaciones, me dolía el pecho. No era solo avaricia, era desprecio. Rogelio no solo quería mi dinero, no le importaba si yo terminaba en la calle. Para él,
Yo ya era un mueble viejo, algo que se puede empeñar para mantener su estatus, sus cenas en Le Jardin, sus trajes italianos. Me había sentado en la mesa de los niños porque, en su mente, yo ya no tenía poder. Era una dependiente, una carga, alguien a quien se le puede quitar todo porque ya no lo necesita. Cerré los ojos un momento. Visualicé la cara de mi hijo anoche, esa sonrisa falsa, esa manera de apartarme. Y luego, visualicé otra cosa. Me vi a mí misma hace 30 años, entrando a la oficina de un proveedor machista que se negaba a venderme tela a crédito por ser mujer. Recordé cómo golpeé su escritorio y le dije: «Usted me va a vender, y me va a dar el mejor precio, porque si no, voy a comprar la fábrica de enfrente y lo voy a sacar del mercado». Y lo hice. Abrí los ojos. Ya no había lágrimas. Solo había fuego. «Jeremías», dije, poniéndome de pie. Me sentí más alta. Me sentí inmensa. ¿Qué necesitamos para revocar el poder notarial? Un notario de confianza. Hoy es domingo, pero conozco a uno que nos debe un favor. El licenciado Cabrera. Llámalo, y quiero que prepares una auditoría completa. Quiero saber hasta el último centavo que ha movido Inversiones RNE. Lutgarda, esto va a ser la guerra, advirtió Jeremías, aunque vi un brillo de emoción en sus ojos viejos. Rogelio es abogado. Conoce las leyes. Se defenderá como gato panza arriba. Caminé hacia la ventana y miré mi jardín. Mis rosales estaban podados. Mis bugambillas florecían. Todo aquello era mío. Y nadie, ni siquiera la sangre de mi sangre, me lo iba a arrebatar. Él conocerá las leyes, Jeremías, respondí, girándome para mirarlo con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Pero se le olvidó la ley más importante de todas. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Él cree que yo soy una anciana que cose calcetines. Se le olvidó que yo fui quien le enseñó a caminar. Y ahora voy a tener que enseñarle a caer. Fui a mi habitación y busqué algo muy específico. No era una joya, ni dinero. Era una vieja libreta de tapas negras que guardaba en el fondo de un cajón bajo llave. En esa libreta, durante años, había anotado nombres. Nombres de gente a la que ayudé en el pasado. Jueces que empezaron siendo pasantes y a los que les fié trajes. Fiscales cuya carrera apoyé discretamente. Gente que me debía favores. Rogelio tenía influencias de cóctel, de esas que se evaporan cuando la tarjeta no pasa. Yo tenía lealtades forjadas en hierro y gratitud. Pasé las páginas con dedos ansiosos. Ahí estaba. Héctor Villalobos. Ahora era magistrado. Hace 25 años, era un estudiante de derecho brillante pero pobre al que le pagué la tesis porque su madre era mi costurera más fiel. Jeremías, dije volviendo al estudio con la libreta en la mano. Prepara el acta de revocación, pero no se la vamos a notificar todavía. ¿No?, preguntó confundido. No. El zorro es más fácil de cazar cuando cree que las gallinas están dormidas. Vamos a dejar que crea que sigo siendo la madre tonta que se sienta donde le dicen. Quiero que siga gastando, que siga moviéndose, que crea que el incidente de la tarjeta fue solo un susto. Voy a recopilar cada firma falsa, cada transferencia ilegal, y cuando tenga la soga lista alrededor de su cuello, entonces, y solo entonces, patearé el banco. Esa tarde, mientras Jeremías hacía llamadas y organizaba papeles, me preparé un café bien cargado. Me senté en el porche y observé el atardecer. El cielo se teñía de rojo sangre y violeta. Mi teléfono sonó. Era Rogelio. Lo dejé sonar 3 veces. A la cuarta contesté. Mi voz salió dulce, trémula, perfecta. ¿Bueno? Mamá. Su voz sonaba tensa, pero intentaba ser casual. Oye, siento lo de anoche. Fue un error del banco, ya sabes. Sistemas. Te voy a transferir lo del cheque mañana mismo. Mentira. No tenía con qué transferirme. No te preocupes, hijo, dije, y me asombré de mi propia capacidad para actuar. Debí haber sido actriz en lugar de empresaria. Sé que tienes muchos gastos. Lo importante es que Valentina la pasó bien. Sí, sí. Gracias por entender, mamá. Eres una santa. Oye, por cierto, necesito que firmes unos papeles mañana.
Es algo rutinario sobre el mantenimiento del edificio de las bodegas. ¿Puedo pasar? Ahí estaba. La audacia. El descaro. Quería asegurarse de que su fuente de ingresos seguía mansa. «Claro, mijito», respondí, apretando el auricular hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «Ven a comer. Te prepararé tu estofado favorito». «Perfecto. Nos vemos a las 2». Colgué. El estofado que le iba a preparar iba a ser muy difícil de digerir. Miré mis manos curtidas. Esas manos habían cortado miles de metros de tela. Sabían usar las tijeras. Sabían separar lo que sirve de lo que estorba. Sabían que, a veces, para salvar la prenda, hay que cortar el pedazo podrido, aunque duela, aunque sangre. La Lutgarda sumisa había muerto en la mesa de los niños de Le Jardin. La mujer que estaba sentada ahora en el porche era la dueña de la fábrica, la matriarca, la leona que acababa de descubrir que su cachorro se había convertido en hiena. El plan estaba en marcha. Tenía la información, tenía a Jeremías, y tenía mi vieja libreta negra. Rogelio quería jugar a ser un hombre influyente. Pues bien, su madre le iba a enseñar lo que realmente significa tener poder. El lunes amaneció con un cielo de plomo, de esos que presagian tormenta pero que, por alguna razón, me llenaron de una calma extraña. La casa olía a café recién colado y a cera para madera, el mismo olor que había tenido durante 40 años, pero esa mañana el aroma tenía un matiz distinto. Olía a trinchera. Me levanté antes que el sol. Me vestí con una sencillez deliberada, una blusa de algodón blanco y una falda negra amplia, y bajé a la cocina. No era momento para sedas ni joyas. Era momento de arremangarse. Jeremías llegó puntual a las 8, con su maletín bajo el brazo y una carpeta azul que parecía pesarle 1 tonelada. No necesitábamos hablar mucho. Los años de trabajo conjunto nos habían dado un lenguaje de miradas que sobraba para entender la gravedad del asunto. «Todo está listo, Lutgarda», dijo, depositando la carpeta sobre la mesa de caoba del comedor. «El licenciado Cabrera nos espera a las 9:30. Pero te advierto, en cuanto revoquemos el poder, el banco notificará a Rogelio. Tienes una ventana de tiempo muy corta antes de que suene tu teléfono». Asentí mientras le servía una taza de café negro. Mis manos no temblaban. Había pasado la noche velando mis propias armas, revisando mentalmente cada paso, cada palabra que diría. «No se lo notificarán hoy», aseguré, con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. «Hoy es día de consejo administrativo en el Banco Central. El sistema de alertas para cuentas VIP, como la que él cree tener, tiene un retraso de 24 horas para evitar molestias innecesarias a los clientes preferentes. Lo sé porque yo diseñé esa cláusula hace 20 años cuando abrí la cuenta corporativa». Jeremías sonrió de medio lado, una mueca torcida entre el humo de su puro apagado. «Más sabe el diablo por viejo». «Y más por diabla que por vieja», completé. «Vámonos». La visita al notario fue quirúrgica. El licenciado Cabrera, un hombre canoso que me debía el favor de haber salvado su despacho de la quiebra en los 90, nos recibió sin preguntas incómodas. Firmé el acta de revocación del poder notarial con un trazo firme, casi agresivo. La tinta negra sobre el papel blanco me pareció la sentencia de una ejecución silenciosa. Con esa firma, le quitaba a Rogelio la llave de mi vida. Ya no podría vender, ni hipotecar, ni transferir un solo centavo sin mi consentimiento explícito. Pero eso no era suficiente. Un papel detiene la legalidad, pero no la codicia. Necesitaba que él viniera a mí, que se confiara, que enseñara el cuello voluntariamente. Al salir de la notaría, le pedí a Jeremías que me llevara al juzgado. Era un edificio gris y opresivo en el centro de la ciudad, un lugar que solía evitar, pero que ahora era mi tablero de ajedrez. Saqué mi pequeña libreta negra del bolso. «¿A quién vamos a ver?», preguntó Jeremías, mirando el edificio con recelo. «A la justicia, Jeremías, o al menos a quien la administra». Héctor Villalobos, el magistrado, me recibió en su despacho privado 5 minutos después de que mi nombre fuera anunciado. Cuando entró, vi al muchacho escuálido al que le pagué la tesis, escondido ahora bajo la toga y los kilos de más que dan los años de escritorio. «Doña Lutgarda», dijo,
besándome la mano con una reverencia genuina. Es un honor. Mi madre, que en paz descanse, siempre la tuvo en sus oraciones. Héctor, respondí, sentándome sin esperar invitación. No vengo a hablar del pasado, sino a pedirte que honres la memoria de tu madre haciendo lo correcto. Necesito una orden precautoria, un bloqueo de activos por sospecha de fraude y abuso de confianza. Pero lo necesito, bajo secreto de sumario, por 48 horas. El magistrado frunció el ceño, su faceta profesional luchando con su gratitud personal. Eso es irregular, doña Lutgarda. Necesito pruebas contundentes. Saqué de mi bolso el legajo que Jeremías había compilado la noche anterior, las copias de las hipotecas sobre mis propiedades, las transferencias a inversiones RNE, y lo más importante, un documento falsificado con mi firma digital para un préstamo que yo jamás solicité. Héctor revisó los papeles. Su rostro se endureció. La indignación es universal cuando se trata de una madre traicionada. Esto es infame, murmuró. Lo haré. Bloquearé todo. Pero Lutgarda, cuando esto se sepa, su hijo podría ir a la cárcel. Lo miré a los ojos, y en ese momento sentí que mi corazón se convertía en una piedra de río, lisa y dura. Él eligió su camino, Héctor. Yo solo voy a poner las luces para que no se pierda en la oscuridad que él mismo creó. Hazlo. Salí del juzgado con la sensación de haber apretado el gatillo de un arma con silenciador. La bala ya viajaba, pero el sonido aún no había llegado. Regresé a casa justo a tiempo para preparar el escenario. Rogelio llegaría a las 2. Me metí en la cocina y comencé a preparar el estofado de res que tanto le gustaba. Piqué las zanahorias con precisión, sellé la carne en la olla de hierro, agregué el vino tinto. El aroma inundó la casa, un olor a hogar, a infancia, a seguridad. Era el cebo perfecto. A las 2 en punto, escuché el motor de su coche deportivo en la entrada. Me quité el delantal, me alisé el cabello y me senté en mi sillón habitual, con una labor de punto en las manos, la imagen de la inocencia. Rogelio entró con paso apresurado, cargando un portafolios de cuero bajo el brazo. Venía sudando, a pesar del aire acondicionado de su auto. Sus ojos se movían inquietos por la sala, escaneando el entorno como si buscara trampas. «¡Mamá!», exclamó, forzando una sonrisa que parecía una mueca de dolor. «¡Qué bien huele! Perdona la prisa. Tengo una tarde complicadísima en el bufete». Se acercó a darme un beso en la mejilla. Sentí su piel fría y húmeda. Olía a colonia cara y a miedo rancio. «Siéntate, hijo», dije, señalando el sofá frente a mí. «La comida está casi lista. Relájate un poco, te ves alterado». No, es solo estrés». Se aflojó la corbata. «Mamá, sobre lo de ayer. De verdad, qué vergüenza. Ya hablé con el banco. Fue un error informático masivo. Te juro que te devuelvo el dinero hoy mismo». «Oh, Rogelio, no te preocupes por eso», dije, agitando la mano como si espantara una mosca. «El dinero va y viene. Lo que me preocupa eres tú. Te veo agobiado. ¿El trabajo va bien?» Él se tensó. Vi cómo sus nudillos se blanqueaban al aferrar el portafolios. «Sí, va excelente. De hecho, por eso venía. Tengo una oportunidad de inversión única, algo que aseguraría el futuro de Valentina para siempre. Pero necesito liquidez rápida». Ahí estaba, la estocada. No le bastaba con haberme robado a escondidas. Ahora venía a pedirme que le abriera la puerta principal para saquear lo que quedaba. «¿Ah, sí?», pregunté, fingiendo interés, dejando las agujas de tejer sobre mi regazo. «Cuéntame». Sacó una carpeta del portafolios, papeles llenos de letra pequeña y términos legales enredados. «Es un fondo de inversión inmobiliaria, muy seguro, pero necesito que firmes esta autorización para usar el edificio de las bodegas como garantía colateral. Es solo un trámite, mamá. El edificio sigue siendo tuyo. Es solo papel». Tomé los documentos. Mis ojos, entrenados en décadas de leer contratos leoninos de proveedores textiles, detectaron la trampa en segundos. No era una garantía colateral. Era una cesión de derechos irrevocable. Si firmaba eso, le estaba regalando la propiedad absoluta del único bien que aún generaba rentas reales. Podría haberle gritado.
Podría haberle lanzado el estofado caliente a la cara, pero recordé la mesa de los niños. Recordé la humillación, y decidí que el castigo debía ser proporcional a la ofensa. Suspiré, me quité las gafas y me froté los ojos con gesto cansado. Ay, hijo, estas letras son muy pequeñas. Ya no entiendo nada de esto. Yo te lo explico, mamá. Solo tienes que firmar aquí, dijo él, destapando una pluma Montblanc con impaciencia. No, Rogelio, dije suavemente. Él se congeló. El pánico cruzó su rostro. ¿Cómo que no? Mamá, es por el bien de la familia. No me refiero a que no quiera ayudarte. Continué tejiendo mi propia red. Me refiero a que esto es muy poco. ¿Para qué vas a pedir un préstamo sobre las bodegas si podemos hacer algo mejor? Él parpadeó confundido. La codicia es un animal estúpido. Se detiene ante el brillo de algo más grande. ¿A qué te refieres? Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole la espalda. He estado pensando, Rogelio. Ya tengo 72 años. Ayer, en el restaurante, me di cuenta de algo. Me sentaste con los niños porque me ves como alguien que ya no pertenece al mundo de los negocios. Y quizá tengas razón. Escuché cómo se levantaba del sofá, esperanzado. Mamá, yo no quise decir eso. Déjame terminar. He decidido retirarme del todo. Quiero venderlo todo, Rogelio. Las bodegas, la casa de la playa, incluso esta casa si es necesario. Quiero liquidar todos mis activos y poner el dinero en una sola cuenta, bajo tu administración, para que tú lo manejes como mejor te parezca para el futuro de tus hijos. El silencio en la sala fue absoluto. Casi podía escuchar los engranajes de su cerebro girando a toda velocidad, calculando la cifra. Estábamos hablando de millones, mucho más que el miserable préstamo que venía a buscar. ¿Hablas en serio? Su voz tembló, una mezcla de incredulidad y euforia. Totalmente. Ya estoy cansada de pelear con inquilinos y pagar impuestos. Quiero descansar, pero quiero hacerlo bien. No quiero firmar papelitos sueltos. Quiero hacer un traspaso general de patrimonio. Se acercó a mí y me abrazó. Fue un abrazo falso, rígido. El abrazo de quien sostiene un saco de monedas de oro, no a una madre. Es la mejor decisión, mamá. Te prometo que cuidaré ese dinero. Lo sé, hijo, dije, devolviéndole el abrazo con la misma falsedad, sintiendo asco al notar su corazón acelerado por la avaricia. Pero hay una condición. Se separó un poco. Alerta. ¿Cuál? Quiero hacerlo formal. Quiero que invites a tus socios, a ese tal señor Montalvo y a tu esposa. Quiero hacer una cena aquí, este viernes. Y delante de todos, firmaré la cesión completa de mis bienes. Quiero que vean que tu madre confía en ti, para que recuperes tu imagen frente a ellos después de lo de la tarjeta. Los ojos de Rogelio brillaron. Le estaba ofreciendo no solo el dinero, sino la redención pública que tanto ansiaba su ego. Le estaba dando el escenario perfecto para su vanidad. «¡Es perfecto, mamá! ¡Eres genial!», empezó a recoger sus cosas, olvidando por completo el documento de la cesión de las bodegas. ¿Para qué quería las migajas si le acababa de prometer el pastel entero? Organizaré todo. Estefanía estará encantada. Llévate el estofado en un tupper, hijo, le dije. Se me ha quitado el apetito. Se fue 5 minutos después, flotando en una nube de triunfo anticipado. Lo vi salir desde la ventana. Vi cómo marcaba un número en su celular antes siquiera de arrancar el coche, seguramente para llamar a su esposa y contarle que la vieja por fin había cedido. Cuando su auto desapareció en la curva, Jeremías salió de la cocina, donde había estado escuchando todo. «Eres peligrosa, Lutgarda», dijo negando con la cabeza, aunque con una sonrisa de admiración. «Le acabas de prometer el cielo para que no vea que está parado sobre una trampa. El viernes vendrán todos», dije, volviendo a sentarme y tomando mis agujas de tejer. «Rogelio, Estefanía, Montalvo, necesito que prepares los documentos reales, Jeremías, no la cesión de bienes. Quiero las auditorías impresas, las copias de las hipotecas ilegales y la orden del juez. ¿Vas a hacerlo delante de los socios? Él me humilló delante de su público. Es justo que yo me defienda delante del mismo público. Además, necesito testigos. Cuando la bomba estalle, no quiero que sea mi palabra contra la suya.
Quiero que sea la verdad contra su mentira. Esa tarde, me dediqué a algo que no había hecho en años. Fui a la vieja fábrica. Ahora eran bodegas rentadas a terceros, pero yo aún conservaba las llaves maestras. Entré por la puerta lateral. El lugar estaba sucio, descuidado. Había goteras en el techo que nadie había reparado. Rogelio cobraba las rentas, pero no invertía un peso en mantenimiento. Estaba dejando morir mi legado, desangrándolo lentamente para pagar sus lujos. Caminé entre los pasillos de cajas apiladas. Acaricié una vieja columna de hierro. Sentí la vibración de las máquinas fantasmas que un día rugieron allí. «Perdónenme», susurré a las paredes. Me dormí al volante. Dejé que el zorro cuidara el gallinero. Pero ya desperté. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de texto del banco. Una alerta automática que llegaba a mi viejo número, ese que Rogelio creía inactivo. Intento de acceso a banca en línea fallido. Credenciales revocadas por titular. Sonreí en la penumbra de la bodega. Rogelio había llegado a su oficina y había intentado entrar a mis cuentas para verificar el saldo, para saborear su futura fortuna. Se habría encontrado con la puerta cerrada. Seguramente pensaría que era un error del sistema, o que yo, en mi senilidad, había cambiado algo sin querer. No sospecharía nada grave. No cuando le acababa de prometer el reino entero el viernes. La trampa estaba puesta. El cebo había sido devorado. Ahora solo quedaba esperar. Regresé a casa y comencé a planear la cena del viernes. No contrataría un catering. Cocinaría yo misma. Quería que mis manos estuvieran en cada detalle. Haría mole poblano, un plato complejo, oscuro, profundo, que tarda días en prepararse. Un plato que mezcla el chocolate dulce con el chile picante. Igual que la vida. Durante los siguientes 3 días, jugué mi papel a la perfección. Rogelio me llamaba constantemente, meloso, atento. Me preguntaba si necesitaba algo, si quería que enviara un chofer. Yo le contestaba con voz trémula, agradecida. Le dije que ya tenía el vestido listo. Le dije que estaba ansiosa. Y lo estaba. Estaba ansiosa por ver su cara cuando descubriera que la mesa de los niños a la que me había relegado era, en realidad, el estrado del juez. El jueves por la noche, Jeremías vino a casa una última vez antes del evento. Traía una caja de cartón sellada. «Aquí está todo, Lutgarda. El informe forense contable es devastador. Ha desviado casi 4 millones de pesos en 3 años. Y la orden del magistrado Villalobos entra en vigor mañana a las 8:00 am. Sus cuentas personales y las de la sociedad con Estefanía amanecerán congeladas. ¿Y mis cuentas? Blindadas. Ya traspasamos todo a un fideicomiso nuevo bajo tu control exclusivo esta mañana. Cuando él intente hacer la transferencia el viernes durante la cena, se encontrará con que las cuentas origen no existen». Acaricié la caja de cartón. Pesaba. Era el peso de la traición de un hijo. Dolía, claro que dolía. Sentía un desgarro en el vientre, el mismo lugar donde lo cargué 9 meses. Pero el dolor ya no me paralizaba. Me impulsaba. «Gracias, viejo amigo», le dije a Jeremías. «¿Estás segura de que podrás hacerlo?», me preguntó, preocupado por mi semblante serio. «Es tu hijo, Lutgarda. Lo que vas a hacer lo destruirá social y profesionalmente». Miré por la ventana hacia la oscuridad del jardín. Recordé la mirada de desprecio de Rogelio cuando la tarjeta fue rechazada. Recordé cómo me señaló la mesa sucia junto al baño. Recordé que no tuvo piedad de mí. Él no pensó en mí cuando me robó Jeremías. No pensó en su madre cuando puso esta casa en riesgo. Él mató al hijo que yo crié hace mucho tiempo. El hombre que vendrá a cenar mañana es un extraño que intentó aprovecharse de una anciana. Y a los extraños que roban, se les aplica la ley. Me fui a la cama, pero no dormí. Me quedé escuchando el silencio de la casa, contando las horas. Mañana, la matriarca serviría la cena. Y el plato principal sería la verdad, servida fría, muy fría. La noche del viernes cayó sobre mi casa como un manto de terciopelo pesado, asfixiante, pero necesario para ocultar la trampa que yo misma había tejido. Me vestí con una calma ritual, eligiendo una blusa de seda color marfil y una falda negra, sobria, casi monástica. No me puse joyas, salvo mi anillo de bodas.
ese que Rogelio siempre miraba con codicia pensando en fundirlo, pero que para mí era un recordatorio de que las promesas, incluso las hechas ante Dios, pueden romperse si uno no las cuida. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla de Limoges, la que solo sacaba en Navidad. Los cubiertos de plata brillaban bajo la luz del candelabro, afilados como bisturís esperando la carne. Preparé el mole poblano con mis propias manos, moliendo las especias, el chocolate y los chiles, hasta crear una salsa espesa y oscura, tan compleja como la historia de mi familia, tan amarga y dulce como la venganza que estaba a punto de servir. A las 8 en punto, el timbre sonó. Rogelio entró primero, exultante, con una sonrisa que le partía la cara en dos. Traía un ramo de flores exageradamente grande, de esos que se compran en las esquinas por compromiso, envueltos en papel celofán ruidoso. Detrás de él, Estefanía caminaba con pasos cortos, enfundada en un vestido de diseñador que probablemente habían cargado a una de mis tarjetas, antes de que el juez Villalobos congelara todo esa misma mañana. Y finalmente, el señor Montalvo, el banquero, con su traje gris impecable y esa mirada de tiburón que huele sangre en el agua. ¡Mamá! Rogelio se acercó con los brazos abiertos, invadiendo mi espacio personal con su olor a colonia cara y ambición. ¡Qué hermosa te ves! Te traje estas flores. Para la mujer más generosa del mundo. Acepté el ramo con una inclinación de cabeza. Las flores ya estaban empezando a marchitarse por el calor, una metáfora perfecta de su afecto. «Gracias, hijo», dije, y mi voz salió serena, sin temblar. Había ensayado este momento frente al espejo hasta que mis ojos aprendieron a mentir. «Pasen, por favor. La cena está lista. Señor Montalvo, es un honor recibirlo en mi humilde casa». «El honor es mío, doña Lutgarda», respondió el banquero, besando mi mano con galantería. Rogelio me ha contado maravillas de su decisión. Es admirable que una mujer de su edad sepa cuándo pasar la antorcha. Pasar la antorcha, pensé mientras los guiaba al comedor. Ellos creían que yo les iba a dar el fuego para calentarse, sin saber que lo usaría para quemar sus mentiras. Nos sentamos. Rogelio ocupó la cabecera, ese lugar que había pertenecido a su padre, y que yo había mantenido vacío por respeto. Hoy se lo cedí. Quería que se sintiera el rey, el patriarca, el dueño de todo. Estefanía se sentó a su derecha, nerviosa, jugueteando con la servilleta. Yo me senté al otro extremo, lejos, observando la escena con la frialdad de un forense. Serví el mole. El aroma a chocolate y especias llenó la habitación. «Esto huele delicioso, suegra», dijo Estefanía, intentando romper el hielo. «Nadie cocina como usted». «Es una receta antigua», respondí, sirviendo una cucharada generosa sobre el pollo en el plato de Montalvo. «Requiere paciencia. Si te apresuras, se quema. Si le falta tiempo, sabe crudo. Hay que saber esperar el momento exacto para que todo se integre». Rogelio comía con ansiedad, casi tragando sin masticar. Hablaba sin parar, llenando el silencio con planes grandilocuentes. «Con la fusión de los activos que haremos hoy», decía, con la boca medio llena, dirigiéndose a Montalvo, «podremos apalancar la compra de esos terrenos en el norte». Mamá siempre fue muy conservadora con el dinero, muy de guardar bajo el colchón, pero los tiempos modernos exigen agresividad. ¿Verdad, Arturo? Montalvo asintió, limpiándose la comisura de los labios. «El capital estático pierde valor, Rogelio. Su madre hace bien en confiar en tu visión». Yo comía despacio, saboreando cada bocado, cada palabra necia de mi hijo. Lo dejé hablar, lo dejé construir castillos en el aire, lo dejé presumir de una fortuna que ya no podía tocar. «Mamá», dijo Rogelio cuando terminamos el plato fuerte, empujando su vajilla hacia adelante con impaciencia. «Sé que estamos disfrutando, pero Arturo tiene un vuelo mañana temprano, y me gustaría proceder con las firmas. Traje al notario de mi despacho. Está esperando en el auto. ¿Lo hago pasar?» «No es necesario molestar al notario todavía», dije, limpiándome los labios con la servilleta de lino. «Primero el café. Y el postre». «Pero mamá». Rogelio se removió en la silla, molesto. «El trámite es rápido. Solo son unas firmas. La prisa es mala consejera, hijo. Además,
Hay un pequeño detalle que debemos revisar antes de firmar la cesión total de mis bienes. Me levanté. El sonido de mi silla arrastrándose contra el piso de madera resonó como un disparo en la habitación. Caminé hacia el aparador antiguo que estaba detrás de mí. Sobre él, no había postres. Había una caja de cartón gris, la que Jeremías me había entregado. La tomé entre mis manos. Pesaba. La llevé a la mesa y la dejé caer en el centro, apartando el centro de mesa de flores muertas que Rogelio me había traído. El golpe sordo hizo que las copas de cristal tintinearan. Rogelio frunció el ceño. Estefanía dejó de sonreír. Montalvo se acomodó las gafas, intrigado. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó Rogelio, con una risa nerviosa. «¿Tus viejos álbumes de fotos?» «No, Rogelio», dije, abriendo la caja y sacando el primer legajo de documentos. «Estos son los estados de cuenta reales de Inversiones RAE». El color desapareció de la cara de mi hijo en un segundo. Fue como si alguien hubiera apagado la luz dentro de su piel. Se puso cenizo, ceroso. Estefanía soltó un pequeño gemido ahogado y se llevó la mano a la boca. ¿De qué hablas?», tartamudeó él, intentando mantener la compostura frente a Montalvo. «Mamá, por favor, no empieces con tus confusiones. Ya hablamos de esto». «No estoy confundida, hijo». Saqué otro documento, la copia de la hipoteca de las bodegas con la firma falsificada. «Y tampoco estoy senil. Como le dijiste al gerente del banco el mes pasado para que te diera acceso a mi caja de seguridad». Lancé el papel sobre la mesa, deslizándolo hasta que se detuvo frente al plato de Montalvo. El banquero lo miró, luego miró a Rogelio, y su expresión cambió de la cortesía a la sospecha profesional. «¿Qué significa esto?», preguntó Montalvo, tomando el documento. «Esta es una hipoteca sobre el predio industrial de Textiles Lutgarda. La firma es falsa», interrumpí con voz tajante. «Un perito calígrafo lo certificó ayer. Y ese dinero, señor Montalvo, 4 millones de pesos, no se usó para modernizar la empresa, como seguramente le dijo mi hijo. Se usó para pagar deudas de juego, viajes a Europa y el coche deportivo que está estacionado en mi entrada». Rogelio se puso de pie de golpe, tirando su silla. «¡Basta!», gritó con las venas del cuello hinchadas. «Estás loca. Arturo, no la escuches. Ya está vieja, no sabe lo que dice. Esos papeles no prueban nada. Siéntate», ordené. No grité. No levanté la voz más de lo necesario, pero el tono que usé fue el mismo con el que controlaba a 100 obreros en la fábrica cuando había huelga. Fue un tono de autoridad absoluta, de hierro forjado. «Siéntate ahora mismo». Rogelio, sorprendido por la fuerza de mi mandato, vaciló. Sus ojos iban de mí a los papeles, buscando una salida, pero no la había. «Tú me sentaste en la mesa de los niños el sábado pasado, Rogelio», continué, mirándolo fijamente a los ojos, taladrando su alma. «Me humillaste porque pensaste que yo ya no servía, que mi dinero era tuyo por derecho y que yo era solo un estorbo que debía comer nuggets junto al baño. Pues bien, ahora estamos en la mesa de los adultos, y en esta mesa se pagan las cuentas». Saqué el documento final, la orden del juez Villalobos. Esta mañana, a las 8 en punto, el magistrado Héctor Villalobos emitió una orden precautoria. Expliqué, disfrutando de cada sílaba. «Todas tus cuentas están congeladas, Rogelio. Las tuyas, Estefanía. Las de su sociedad fantasma. Todo». Estefanía rompió a llorar, un llanto histérico y feo. «Rogelio, te dije que se daría cuenta. Te dije que no podíamos hacerlo», chilló, delatándolo sin querer en su pánico. «Cállate, estúpida», le espetó Rogelio, perdiendo toda la fachada de hombre elegante. Se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué hiciste? Mamá, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo. Tengo compromisos. Si Montalvo se entera de que mis activos están congelados». «El señor Montalvo ya se enteró», dije, señalando al banquero, que se había levantado discretamente y guardaba su teléfono en el bolsillo. Montalvo miró a Rogelio con un desprecio absoluto, un asco frío que solo la gente de dinero tiene por los estafadores fracasados. «Rogelio», dijo el banquero, alisándose el saco,
El banco no hace negocios con personas bajo investigación por fraude familiar. Considera nuestra asociación terminada. ¿Y la línea de crédito del bufete? Bueno, mañana recibirás la notificación de cancelación. No, Arturo, espera. Rogelio intentó acercarse a él, pero Montalvo retrocedió como si mi hijo tuviera lepra. Doña Lutgarda, dijo el banquero, inclinando la cabeza hacia mí con un respeto nuevo, temeroso. Lamento profundamente haber sido parte de esta farsa. Tiene usted mi admiración. Y mis disculpas. Montalvo salió del comedor y escuché la puerta principal cerrarse segundos después. El sonido del cierre fue definitivo. Quedamos los tres en el comedor. El silencio que siguió fue denso, cargado de la ruina de mi hijo. Rogelio se dejó caer en su silla, con la mirada perdida en el plato de mole a medio terminar. Parecía un niño pequeño, un niño que ha roto el jarrón más caro, y sabe que no hay pegamento en el mundo que lo arregle. ¿Por qué? Susurró con la voz rota. ¿Por qué me destruyes así? Iba a devolvértelo, solo necesitaba tiempo. El tiempo se acabó cuando tu tarjeta fue rechazada, y me miraste con vergüenza. Le respondí acercándome a él. No te destruyo por el dinero, Rogelio. El dinero va y viene. Yo hice mi fortuna de la nada y podría volver a hacerla. Te destruyo porque me subestimaste, porque olvidaste quién soy. Me incliné sobre la mesa, apoyando mis manos curtidas sobre el mantel de lino. Me robaste. Falsificaste mi firma. Pusiste en riesgo el techo de tu madre. Y encima, tuviste la desfachatez de invitarme a cenar a un lugar caro para lucirte con mi dinero y esconderme en un rincón. Mamá, perdóname. Empezó a llorar. Eran lágrimas de miedo, no de arrepentimiento. Lloraba por su futuro, no por mi dolor. El perdón es para Dios, Rogelio, dije, enderezándome y sintiéndome inmensa, poderosa, libre. Yo soy solo tu madre. Y como madre, mi deber es educarte. No aprendiste con amor, así que ahora aprenderás con dolor. Saqué un último papel de la caja. No era un documento legal, era un cheque. Un cheque por una cantidad modesta. Toma. Lo deslicé hacia él. Él lo miró, confundido, con los ojos empañados. ¿Qué es esto? Es suficiente dinero para que pagues un abogado mediocre y busques un departamento pequeño de renta, porque la Casa de las Lomas está a nombre de una sociedad que yo controlaba y que acabo de disolver. Tienes una semana para desalojar. Estefanía soltó un alarido. No puedes echarnos. Tenemos niños, tus nietos. Mis nietos siempre tendrán las puertas de esta casa abiertas. La corté con una mirada gélida. Ellos pueden vivir aquí conmigo cuando quieran. Ustedes no. Ustedes han perdido ese privilegio. Rogelio miró el cheque. Luego me miró a mí. En sus ojos vi el odio puro. El odio del parásito al que le arrancan del huésped. Pero también vi miedo. Mucho miedo. Sabía que yo tenía las pruebas para enviarlo a la cárcel si quisiera. Sabía que esta era mi misericordia. Y que era una misericordia cruel. Eres una bruja. Escupió entre dientes. Sonreí. Fue una sonrisa triste, pero llena de dignidad. No, hijo. Soy una empresaria. Y acabo de cerrar la sucursal que solo daba pérdidas. Caminé hacia la puerta del comedor. Mis piernas ya no me dolían. La artritis parecía haber desaparecido bajo la adrenalina de la justicia. Lárguense de mi casa, dije sin voltear a verlos. Y llévense las flores muertas. No las quiero. Subí las escaleras hacia mi habitación. Escuché los gritos ahogados de Estefanía, los insultos de Rogelio golpeando las paredes, el sonido de sillas arrastradas. Pero no me detuve. No miré atrás. Entré a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Me acerqué a la ventana y descorrí la cortina. Vi cómo salían de la casa, derrotados, encorvados. Rogelio tiró el ramo de flores al suelo y lo pisoteó con rabia antes de subir a su coche deportivo. Ese coche que probablemente el banco embargaría mañana. Arrancaron y se fueron, dejando tras de sí una estela de humo y fracaso. Me quedé allí, de pie en la oscuridad de mi habitación, escuchando el latido de mi propio corazón. Dolía. Claro que dolía. Sentía como si me hubieran arrancado una extremidad sin anestesia. Había destruido a mi propio hijo. Pero al mirar mis manos,
Esas manos viejas y trabajadoras. Supe que había hecho lo único que podía hacer para salvar lo que quedaba de mi dignidad y de mi legado. Había recuperado mi nombre. Había recuperado mi respeto. Y aunque la casa estaba vacía y en silencio, por primera vez en años, sentí que el aire era mío. Me senté en el borde de la cama, y entonces, sí, permití que una sola lágrima rodara por mi mejilla. No era una lágrima de debilidad. Era la última gota de veneno saliendo de mi cuerpo. Adiós, Rogelio. Susurré a la habitación vacía. Que la vida te enseñe lo que yo no pude. Mañana sería otro día. Mañana tendría que explicarle a Jeremías, lidiar con los abogados, enfrentar el escándalo. Pero esa noche, la matriarca había ganado. Y nadie, nunca más, volvería a sentarme en la mesa de los niños. El silencio que siguió a la tormenta de aquella cena no fue vacío, sino limpio. Fue el silencio que queda en el aire después de que un rayo parte un árbol seco. Huele a ozono, a tierra quemada, pero también a lluvia fresca que promete reverdecer el campo. A la mañana siguiente de haber expulsado a mi hijo y a su esposa de mi casa, desperté con una sensación que no había experimentado en décadas. No era alegría, mentiría si dijera eso. Una madre nunca se alegra de ver caer a su propia sangre. Era algo más profundo, más sólido. Era la certeza de que, por fin, el suelo que pisaba era firme y no un pantano de mentiras. Jeremías llegó temprano, como siempre, pero esta vez no traía cara de preocupación. Traía facturas, documentos de cierre y una caja de pan dulce. Nos sentamos en la cocina, esa trinchera donde habíamos planeado la guerra, y comenzamos a organizar la paz. El bufete de abogados despidió a Rogelio esta mañana. Me informó Jeremías mientras mojaba una concha de vainilla en su café. El señor Montalvo no perdió el tiempo. Retiró sus inversiones y corrió la voz. En el mundo de las finanzas, la reputación es más frágil que el cristal, y tu hijo la rompió en 1000 pedazos. Asentí, sintiendo un pinchazo en el pecho, pero mantuve la vista fija en mi taza. Es lo justo, Jeremías. Él quiso jugar a ser tiburón sin saber nadar. Ahora que aprenda a flotar. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales y cuchicheos sociales. La Sociedad de las Lomas, esa misma que Rogelio se desvivía por impresionar, resultó ser tan voluble como el viento. En cuanto se supo que las tarjetas de crédito habían sido canceladas y que la matriarca había cerrado el grifo, los amigos de mi hijo desaparecieron como cucarachas cuando se enciende la luz. Nadie le prestó dinero. Nadie le ofreció un sofá. Aquellos adultos influyentes, por los que él me había despreciado, ni siquiera le contestaban el teléfono. La ejecución de la sentencia que yo misma dicté fue implacable. Mis abogados recuperaron la posesión de la casa donde vivía Rogelio en menos de una semana. Resultó que él nunca había puesto la propiedad a su nombre real, sino a nombre de la empresa fantasma que yo había disuelto. Fue un tecnicismo legal delicioso, una trampa que él mismo había construido en su soberbia, y que ahora se cerraba sobre su cuello. Tuve que ir a supervisar el desalojo. No quería hacerlo, pero necesitaba asegurarme de que no se llevaran nada que perteneciera al patrimonio familiar, a la herencia real de mis nietos. Llegué en mi coche, conducido por un chofer que contraté solo para esa ocasión, porque mis manos temblaban demasiado para tomar el volante. Vi a Estefanía en la acera, rodeada de maletas de Louis Vuitton, llorando con esa desesperación teatral de quien ha perdido su escenario, no su hogar. Rogelio estaba cargando cajas en una camioneta de mudanzas alquilada, sudando, con la camisa manchada y la mirada perdida. Ya no parecía el abogado exitoso, parecía un hombre derrotado por su propia avaricia. Cuando me vio bajar del auto, se detuvo. Hubo un momento, un instante suspendido en el tiempo, donde pensé que vendría a gritarme, a insultarme de nuevo. Pero no lo hizo. Bajó la cabeza. La vergüenza, por primera vez, era real. Me acerqué a ellos, no con odio, sino con la autoridad de quien pone orden en el caos. Las joyas de la abuela se quedan, dije, señalando un estuche que Estefanía intentaba esconder en su bolso. Y los cuadros del estudio también. Todo eso es inventario de la familia, no de ustedes. Estefanía me miró con veneno.
pero me entregó el estuche sin rechistar. Sabía que yo tenía el poder de dejarlos sin nada, absolutamente sin nada, si me provocaban. ¿A dónde irán?, pregunté, más por curiosidad morbosa que por interés genuino. A un departamento en la colonia Doctores, murmuró Rogelio, sin mirarme a los ojos. Es lo que podemos pagar con lo que nos dejaste. La colonia Doctores, un barrio popular, ruidoso, trabajador, el mismo tipo de barrio donde yo empecé mi negocio hace 50 años. La ironía era tan dulce que casi empalagaba. «Te hará bien, hijo», le dije. «Allí la gente trabaja de verdad. Quizás se te pegue algo». «¿Puedo ver a Valentina?», preguntó, con la voz quebrada. «Valentina y su hermano se quedan en el colegio privado. Yo pagaré las colegiaturas directamente a la institución. No verán un centavo de ese dinero, pero a mis nietos no les faltará educación. Podrás verlos los fines de semana, siempre y cuando estés sobrio y no les llenes la cabeza de rencor contra su abuela. Si me entero de que hablas mal de mí frente a ellos, pediré la custodia completa. Y sabes que la ganaré». Rogelio asintió. Estaba vencido. Subió a la camioneta y arrancó, dejando atrás la vida de lujos que nunca se ganó. La caída de mi hijo trajo consecuencias inevitables. Su matrimonio, que estaba cimentado en la apariencia y el gasto desmedido, no soportó la presión de la realidad. Estefanía lo abandonó 3 meses después. Se fue con un hombre mayor, un empresario ganadero del norte que buscaba una esposa trofeo, aunque estuviera un poco usada. Rogelio se quedó solo en su pequeño departamento, lidiando con demandas laborales y deudas personales que yo me negué a cubrir. Podría haberme sentido culpable. Muchas noches, sentada en mi sillón de lectura, escuchaba al fantasma de la madre abnegada, susurrándome que debía rescatarlo, que debía firmar un cheque y acabar con su sufrimiento. Pero entonces, recordaba la mesa junto al baño. Recordaba la mirada de los meseros. Y sobre todo, recordaba que el amor sin límites cría tiranos. Si lo rescataba ahora, nunca aprendería. Si lo levantaba del suelo, nunca fortalecería sus propias piernas. Así que lo dejé caer. Y mientras él caía, yo empecé a volar. Con las cuentas saneadas y el control total de mi patrimonio recuperado, me encontré con algo que me sobraba: tiempo y energía. Tenía 72 años, sí, pero mi mente estaba más afilada que nunca, y mi corazón, liberado del peso de la traición, latía con fuerza. No quería ser la anciana que viaja en cruceros y juega canasta. Yo soy Lutgarda, la de las telas, la de las texturas, la de la creación. Volví a la vieja fábrica, aquellas bodegas que Rogelio había dejado pudrirse y que intentó hipotecar ilegalmente. Entré allí un lunes por la mañana, con un equipo de arquitectos y contratistas. «¿Qué quiere hacer aquí, doña Lutgarda?», me preguntó el ingeniero, mirando las goteras y las paredes descascaradas. «¿Vender el terreno? Vale mucho». «No», respondí, pasando la mano por una vieja máquina de coser industrial que había quedado olvidada en un rincón. «Quiero reconstruir, pero no una fábrica cualquiera. Quiero hacer una escuela». Y así nació el proyecto Hilos de Plata. Transformé aquel lugar abandonado en un centro de diseño y confección textil. Pero no era para gente rica. Era una cooperativa para mujeres mayores de 50 años y madres solteras. Mujeres a las que la sociedad, y a veces sus propios hijos, habían descartado por considerarlas inútiles o viejas. Invertí una parte considerable de mi fortuna en ello. Compramos maquinaria moderna, reparamos los techos, llenamos el lugar de luz y de telas de colores. Yo misma diseñé el plan de estudios. Enseñaba a cortar, a patronar, a negociar con proveedores, mi especialidad, y a vender. Ver aquel lugar lleno de vida fue mi verdadera venganza. Ver a mujeres de mi edad, que llegaban encorvadas y tristes, enderezar la espalda cuando terminaban su primera prenda y la vendían, era la mejor medicina para mi alma. Ellas eran como yo, supervivientes, y juntas éramos imparables. Un año después de la infame cena, inauguramos oficialmente el centro. Hubo prensa, hubo invitados, hubo canapés, pero esta vez
Nadie me sentó en la mesa de los niños. Yo estaba en el estrado, cortando el listón rojo con unas tijeras de sastre doradas. Entre la multitud, vi una cara conocida. Era Rogelio. Estaba cambiado. Llevaba un traje sencillo, barato, y se le notaban las canas que antes se teñía. Había adelgazado. Trabajaba ahora como asesor legal en un pequeño sindicato, ganando un sueldo modesto pero honrado. Vivía solo. Veía a sus hijos los fines de semana y, según Valentina, había aprendido a cocinar. Nuestras miradas se cruzaron. No hubo sonrisas, pero tampoco hubo odio. Hubo un reconocimiento silencioso. Él sabía por qué yo había hecho lo que hice. Y yo sabía que él estaba empezando, por fin, a ser un hombre. Cuando bajé del estrado, se acercó a mí con timidez. «Felicidades, mamá», dijo. Su voz era suave, sin la prepotencia de antaño. «El lugar es increíble». «Gracias, Rogelio». Hubo un silencio incómodo, pero no tenso. «Te traje esto». Me tendió un sobre pequeño. Lo abrí. Era un cheque por 2,000 pesos. Una cantidad ridícula comparada con los millones que me había robado, pero significativa para su situación actual. «Es el primer pago», dijo mirando sus zapatos. «Sé que tardaré toda la vida en pagarte lo que tomé, pero quiero empezar». Miré el cheque. Luego lo miré a él. Vi sus manos, que ahora tenían algunos callos. Vi sus ojos, que ya no brillaban con fiebre de oro, sino con la calma del cansancio honesto. «Quédatelo, Rogelio», le dije, devolviéndole el sobre. «No, mamá, por favor. Necesito hacerlo. Por mi dignidad». Esa palabra. Dignidad. La misma que yo había defendido con uñas y dientes. Sonreí. Y esta vez, la sonrisa llegó a mis ojos. «Está bien». Acepté el sobre y lo guardé en mi bolso. «Lo depositaré en la cuenta de ahorros de Valentina, pero te acepto el gesto». «Gracias», susurró. Luego carraspeó, intentando contener la emoción. ¿Crees que algún día pueda volver a cenar en la mesa principal?» Lo pensé un momento. Recordé el dolor, la humillación, pero también recordé que la justicia ya se había servido, y que la misericordia, cuando llega después de la lección aprendida, puede ser sanadora. «La mesa principal se gana, hijo», le respondí, poniendo una mano sobre su hombro. Sentí que se estremecía al contacto. «Sigue trabajando así. Sigue siendo un padre presente para tus hijos. Y tal vez, en Navidad, podamos poner un lugar extra. Pero no te prometo nada. Tendrás que traer el postre. Y asegurarte de que tu tarjeta pase para comprarlo». Él soltó una risa breve, seca, pero genuina. «Entendido, jefa». Se marchó, perdiéndose entre la gente. Lo vi irse y no sentí la angustia de antes. Sentí paz. Había recuperado a mi hijo, no al niño mimado que creía que el mundo le debía todo, sino al hombre que se estaba construyendo desde las ruinas. Esa noche, regresé a mi casa en las lomas. Estaba sola, pero ya no me sentía sola. Me serví una copa de vino tinto y salí al jardín. El aire olía a jazmín y a tierra mojada. Me senté en mi sillón de mimbre y pensé en todas las mujeres que, como yo, han sido relegadas, apartadas, silenciadas. Pensé en las abuelas que comen en la cocina para no molestar, en las madres que entregan sus ahorros por culpa, en las esposas que aguantan desprecios por miedo a la soledad. Yo había estado allí. Yo había sido esa mujer sentada junto a la puerta del baño, comiendo papas fritas frías mientras los demás brindaban. Pero me levanté. Y al levantarme, cambié el mundo a mi alrededor. Aprendí que la vejez no es una condena a la invisibilidad, es una armadura forjada en la experiencia. Aprendí que el dinero es una herramienta, pero el respeto es el verdadero capital. Y sobre todo, aprendí que no hay amor más grande que el amor propio, porque sin él, no podemos amar bien a nadie más. Miré la luna llena sobre mi jardín, brillante, completa, imponente en la oscuridad. A mis 73 años, mi vida no se estaba acabando, apenas estaba comenzando de verdad. Ya no cosía para sobrevivir, cosía para enseñar a volar. Ya no era la madre de Rogelio, el abogado rico, era Lutgarda, la fundadora, la maestra, la mujer que se negó a ser un mueble viejo.
Levanté mi copa hacia las estrellas y brindé por mí misma, por la mujer que fui y por la que soy ahora. Porque al final del día, no importa cuántas sillas vacías haya en tu mesa, lo único que importa es que tú estés sentada en la cabecera de tu propia vida, con la frente en alto y el corazón tranquilo. Y si alguien intenta sentarte con los niños de nuevo, recuerda, tú compraste la mesa, tú cocinaste la cena, y tú tienes el poder de apagar la luz. Nunca, jamás cedas tu lugar.